Gloria a Dios, aleluya. Es un privilegio tener la presencia del Señor en medio nuestro, ¿no es verdad? ¿Quién no se ha gozado con la presencia del Señor? Qué precioso, ¿verdad? Qué delicia cuando nosotros podemos presentar nuestra ofrenda de olor grato al Señor y saber como Abel que ha sido recibida, que ha sido percibido un olor grato del Señor y el Señor se ha gozado con nosotros. Amén. Pero es tiempo de entrar en la palabra y el tema nosotros lo encontramos en el libro de Hebreos, y el tema es: habiendo esperado con paciencia, obtenemos la promesa, ¿sí? Habiendo esperado con paciencia, obtenemos la promesa. Así que vamos a leer el pasaje principal que está en Hebreos 6, capítulo 15. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Sí? Así de sencillo. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Y ahorita vamos a entrar un poquito más profundo en de qué se trata, por qué está hablando así el autor de Hebreos. Pero antes de esto vamos a tomar un momento para orar. ¿Estás conmigo? Inclina tu rostro, vamos a orar entonces. Padre Santo, nos ponemos delante de ti, pedimos humildemente que tomes este tiempo, que bendigas, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, que quites toda distracción para que pongamos solamente la atención en tu palabra, seamos instruidos, seamos, Señor, edificados, y que el Espíritu Santo, Señor, sea nuestra guía en este tiempo, Señor, que vamos a pasar delante de ti. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Sé tu luz y guía para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya. Pues bien, Dios no se olvida de sus promesas, ¿sí? Pero Él desea que nosotros mostremos que tenemos fe en Él. Amén. Dios no se olvida, nunca se ha olvidado. Y esta es la parte que está hablando el autor de Hebreos precisamente acerca de Abraham, ¿sí? Por casi 25 años, Dios le había dado una promesa de que sería fructífero, pero hasta ese tiempo no había dado descendencia. Aunque él había tomado a la sierva de su mujer y había nacido Ismael y todo eso, no era lo que Dios había prometido. Pero ahora dice que él había creído a Dios y eso le fue tomado por justicia. Dice, y entonces, como él mostró esa fe en Dios y él creyó a Dios, entonces mostrando eso, obtuvo la promesa. Entonces el versículo dice, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Sí? Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Entonces, nos toca a nosotros tomar este pasaje. Es un versículo que nos habla, yo digo, de esos versículos que así como Juan 3:16, que tiene una proyección poderosa, y es un solo versículo. Este versículo por sí mismo nos habla a nosotros acerca de lo que Dios tiene, de lo que Dios ha dado, pero también de lo que Dios espera para que nosotros alcancemos la promesa. Entonces, lo primero que nosotros leemos es, y así, y hay una coma, ¿no es cierto? ¿No es lo que leen ustedes? Y así, y hay una coma. Entonces, es importante esa coma es increíblemente importante. Porque de otra manera, entonces, nosotros nos perdemos. Y así. Entonces, y así quiere decir de esta forma o de esta manera. Está hablando de algo que es de algo que nosotros tenemos que hacer o algo que se muestra como lo que tenemos que presentar como un ejemplo. ¿Sí? Y así.
así como yo hago, haz tú. Así decía el apóstol Pablo. Mirad lo que yo hago, siendo yo como ejemplo, seguid mi ejemplo en mis, quizás en mis tribulaciones, pero miren, yo no pongo atención en mis tribulaciones porque yo tengo mi mirada en la meta, en el premio. Aunque yo sufra, aunque yo pase, aunque yo tenga, yo no me concentro en esto, sino en la meta. Asimismo, siendo yo ejemplo, sigan mi ejemplo. Y entonces esto es lo que está hablando, es algo que es tangible. Y así es algo que se cuenta, que se puede contar. ¿Sí? La fe como habla, más al rato vamos a ver, pero el apóstol Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Entonces tiene que mostrarse, tiene que dejarse ver, tiene que ser algo que puedas contar. La fe no es algo, ¿cómo te puedo poner? Es algo que se puede quizás hasta llevar en los bolsillos, se puede decir, ¿sí? No es algo como el aire o como una fórmula matemática, ¿no? Que es abstracta. No, la fe es tangible. La fe, una persona de fe se conoce, se sabe. Tú sabes cuando una persona es una persona de fe. Porque se conocen las personas de fe. Y así era Abraham. Abraham era una persona de fe. Entonces, esto es lo que se debe de hacer. Ahora, no darse por vencido, poniendo nuestra mirada en la promesa, aún por imposible que parezca. Mira, él ya era grande, pero no nada más era ya el grande. Su esposa era estéril. Sara era estéril. Y ya no tenía huevitos en su matriz. Dice, se había acabado la costumbre de las mujeres. Dice, ya no tenía menstruación, pues. Ya no tenía forma de dar hijos. Y sin embargo le dijo, esta mujer estéril, seca, te va a dar un hijo. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y Abraham dijo, ok. Dijo Abraham, ok. Wow. La clave está en creer, pero no nada más creer, sino vivir en esa creencia. ¿Sí? No nada más es creer, pero creerle a Él, creerle a Dios. Entonces, y así es tan importante porque muestra quiénes somos nosotros. Ahora, la siguiente parte es también muy importante, ¿sí? Habiendo esperado con paciencia. Y habiendo esperado con paciencia nos lleva a nosotros al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, se nos habla algo bien, bien interesante. En el versículo 24 y 25, dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿por qué esperar algo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, dice entonces, con paciencia lo esperamos, ¿sí? Ahora, Dios hace realidad las cosas que para nosotros no existen. Pero cuando Dios dice una cosa, es porque para Él es, aunque para nosotros no exista. En las cosas sobrenaturales, en las cosas espirituales, en las cosas en el ambiente de Dios o en donde Dios se mueve, Él tiene todas las cosas ya y todas las cosas son. Para nosotros no.
Pero Él nunca hace una promesa de algo que no es. Para nosotros no es, pero para Él ya es. Entonces, para nosotros no es, pero las cosas que no son, Él las hace posible o las hace reales de lo que es. Él trae de la esencia de lo que es y trae a nuestra esencia que no es. A ver si puedo explicarme. Pero cuando a ti te dice, voy a darte algo que no hay, o que no existe, o que no es posible, pero para mí sí es posible porque yo ya lo tengo y te lo voy a dar. Y hablemos, por ejemplo, del agua en el desierto. Cuando le dijo Dios a Moisés, golpea esta roca con la vara y dará agua al pueblo. Ahora, yo pregunto, ¿es posible que una roca dé agua? Es imposible. Mas sin embargo, esa roca les dio agua. No nada más les dio agua, sino que dice después en la palabra que esa roca los siguió por el recorrido en el desierto y les continuó dando agua. Entonces, no es posible. Claro que no es posible. Pero para Dios es posible. Entonces Dios trajo algo que es imposible para el hombre, pero es posible en lo espiritual, y trajo algo espiritualmente posible y lo trajo a algo naturalmente imposible. ¿Sí? Y lo hizo una realidad. Y esa realidad fue una realidad por 40 años. Otra realidad fue el maná. El maná no existe en lo natural. Es alimento espiritual. Solamente existe en el cielo. La razón que solamente existe en el cielo es que solamente caía por 6 días. Pero en el Sabbat no caía. Qué raro. Si fuera en lo natural, caería todos los días. Pero el Sabbat no caería. Espiritual. Algo espiritual real se hizo real en un lugar que no es posible. Y por eso Dios puede darte algo posible en lo espiritual que es imposible en lo natural. Dios le dio un hijo imposible en lo natural, pero posible en lo espiritual a un hombre. Entonces, eso es lo que está hablando. Dios hace realidad las cosas para nosotros que para nosotros no existen, porque simplemente no las vemos, pero no porque no las veamos dejan de existir. Voy a ponerte un ejemplo. ¿La gravedad existe o no existe? ¿Pero la ves? Claro que no la ves. Pero existe. Pero no la ves. Pero existe. La radiación existe, pero no la ves. Y te puedo poner infinidad de ejemplos como este. No la ves, pero ahí está. Pero no porque no la veas, no existe. A ver, si estamos de noche, hay sol, pero no lo ves. ¿Cómo sabes que hay sol? Porque mañana va a salir. ¿Cómo sabes, hombre de poca fe, que mañana va a salir el sol? ¿Quién te asegura que mañana nace el sol o que sale el sol? ¿Quién te asegura que no se acaba el mundo esta noche? Pero mañana aseguramos que sale el sol. Porque decimos mañana voy a hacer esto y aquello. Por eso dice el apóstol Santiago, ya no digas voy a hacer esto o aquello. Mejor dice, si Dios quiere, voy a hacer esto y aquello. A donde voy yo es que habiendo esperado con paciencia obtenemos la promesa, pero habiendo esperado con paciencia lo que no se ve. ¿Sí? Porque Dios cuando promete, promete algo que es. Algo que es. Para nosotros puede ser imposible. ¿Qué Dios ha prometido a tu vida? ¿Qué Dios te ha hablado a tu vida
que es imposible. Yo recuerdo muchas veces que los hombres han dicho a mi vida o a la vida de mi esposa o a la vida de nosotros, han dicho no es posible. Y sin embargo Dios nos dijo, espera, porque es posible, y más adelante fue posible. No una ni dos, sino muchas veces. Y nosotros decimos, wow. Entonces, ¿le vamos a creer al hombre que dice es imposible o le vamos a creer a Dios que dice es posible porque yo lo digo? ¿Qué hay que Dios haya dicho que es imposible o te parece imposible o tu vecino o tu comadre o tu compadre han dicho es imposible o tu compañero de trabajo o el que ves en el espejo dice es imposible? ¿Pero sabes con quién batallamos más? Con el bigotón del espejo. Bueno, ustedes, mujeres hermosas, no tienen bigote, pero cuando se levantan así, todas así, greñudas, y dicen, hay que pasar el cepillo. Y después de pasar el cepillo ya están bonitas y ya están arregladitas. Pero ese que vemos en el espejo nos habla a veces a grito y dice, ¿y tú crees en la promesa? Y tú tienes que decirle, sí, creo en la promesa. Sí, creo en la promesa. Entonces, levántate. Por eso dice el salmista una y otra y otra y otra vez, alma mía, levántate y alaba, porque el Señor es fiel. Alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te concentres en lo que no hay o en lo que no ha dado, sino alaba al Señor por lo que te ha dado. Y lo que no te ha dado, vendrá. Porque dice el Señor, ciertamente vendrá. Porque la palabra viene. La palabra profética viene. Ahora bien, dice, si esperamos lo que no vemos con paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Paciencia, tú sabes que muchas mujeres se llaman Esperanza. ¿Sí? ¿Tú has visto que muchas mujeres llevan el nombre Esperanza? ¿Sí? Y otras se llaman Paz. ¿Sí? Pero ¿verdad que muy pocas se llaman Paciencia? O casi ninguna, o ninguna. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la paciencia es... La paciencia es la capacidad de soportar dificultades, demoras, sufrimientos sin enojo, sin frustración o ansiedad. ¿Otra vez? La paciencia es la capacidad de soportar dificultades, demoras, cuando se tardan, cuando alguien te dice voy a llegar a tiempo y no llega a tiempo, y entonces ¿qué tú dices? Voy a soportarlo y sin enojo y sin frustración y sin ansiedad, o dificultades, o sufrimientos, o cuando te hacen las cosas que dicen que lo van a hacer y las hacen mal. ¿Verdad? Sin enojo, sin frustración o ansiedad. También es la virtud que implica perseverancia, constancia y dominio propio. Entonces la paciencia es una actitud, pero también es una virtud o un fruto. ¿Sí? Entonces, la paciencia es tanto una actitud, porque es como tú reaccionas ante lo que otros hacen. ¿Sí? Cuando alguien te mete en dificultades o alguien trae demoras o sufrimientos, entonces tú debes de soportar todo eso sin enojos, frustración o ansiedad. Ahora, yo lo digo como lo dijo Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque muchas veces, es verdad, no hemos alcanzado ese fruto de paciencia. Como yo me río cuando algunos dicen,
Ay, Señor, dame paciencia. Porque ¿saben lo que están pidiendo? Lo que están pidiendo es dificultades, demoras y sufrimientos. ¿Sí? Están pidiendo todas estas cosas. Porque lo único que te puede llevar a ser una persona paciente es precisamente ser probado por otros. Ser tallado como un tallarín. ¿Sabes cómo aprendió Moisés a ser un hombre paciente? No fue en el desierto cuidando cabras y cabritos y camellos con su suegro. Ahí fue un hombre que aprendió mansedumbre, pero la paciencia la aprendió con el pueblo de Dios. En los siguientes 40 años, después de haber liberado al pueblo de Dios de las manos del opresor de Egipto, entonces se enfrentó con un pueblo cabezón, testadura, un pueblo murmurador, un pueblo que no acababa de recibir una bendición cuando ya estaban deseando regresar a Egipto. ¿Quién nos diera comer esos ajos y esos nabos y esas cosas tan ricas que vivíamos allá en Egipto? ¿Qué no te acuerdas que te mataban a tus hijos? ¿Qué no te acuerdas que tenían el látigo? ¿Qué no te acuerdas que te hacían que eras esclavo? Ah, pero comíamos rico. Unos tacos acá sabrosos. ¿Verdad? ¡No! Entonces, la paciencia es una actitud y es una virtud o un fruto. Habiendo esperado con paciencia, ¿sí? Habiendo esperado con paciencia, aguardamos entonces, ¿sí? ¿Aguardamos qué? De nuevo, lo que no vemos. Si la esperanza, si esperamos, dice, lo que vemos, ¿para qué lo esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, dice Pablo, con paciencia lo guardamos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros regamos la fe? ¿Cómo regamos la esperanza? La esperanza se riega con fe. ¿Sí? Ahora vamos de nuevo a Hebreos. Y en Hebreos capítulo 6, ahí estábamos ya. Pero ahora en Hebreos capítulo 6, pero versículos 7 y 8, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. Y dice, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale de nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Sí? Ahora, la lluvia que cae sobre la tierra y produce buena tierra o buen fruto, así cae sobre nuestra esperanza para producir buen fruto. Dios es quien manda esa bendición. Dios manda esta bendición de fe. Dios es quien te da la fe. Y cae sobre tu esperanza. Pero, ¿qué fruto es el que das? ¿Qué fruto damos? ¿Buena vegetación o abrojos y espinos? ¿Qué es lo que damos? ¿Qué sale de tu boca? ¿Bendición o murmuración? ¿Alabanza o quejabanza? ¿Verdad? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué hay? Ahora, Dios te da esa lluvia. Hoy cantamos, abre los cielos, manda lluvia. ¿Por qué? Porque la única forma de que nosotros obtenemos lluvia de parte de Dios es clamando. Y esto es oración. Un hombre de fe se caracteriza porque es un hombre de oración. Cuando yo digo hombre, me refiero a hombre y mujer. Un hombre de fe
siempre va a ser un hombre de oración. Ahí está Daniel, ahí está Samuel, ahí está Moisés, ahí está David. Ahí ustedes tienen muchos ejemplos en la palabra. Jesús mismo se levantaba antes del amanecer y oraba. Se buscaba un lugar apartado aún de sus discípulos y oraba a Dios. Si aún Jesús necesitaba de la oración para que su fe fuera fortalecida, nosotros tenemos entonces que clamar para que nuestra lluvia riegue nuestra tierra y podamos nosotros producir entonces buen fruto. La lluvia cae sobre nuestra tierra. Entonces, ¿cómo cae la lluvia? Pidiendo al Señor en oración. Pero si nosotros, al caer esa buena lluvia, porque la lluvia siempre es buena, no hay lluvia mala, ¿ok? Toda lluvia es buena lluvia. Toda lluvia es buena lluvia. Pero nuestra tierra puede producir abrojos y espinos. Cuando nosotros nos quejamos o murmuramos o estamos descontentos o inconformes o estamos impacientes. Porque lo contrario de la paciencia es impaciencia. Y lo contrario de la alabanza es precisamente la queja o la murmuración. O en breves palabras, quejabanza. Entonces, ¿qué es lo que produce nuestro fruto? Cuando no veamos lo que nosotros esperamos, entonces decimos, gracias Señor porque en ti confío. Amén. Entonces estás dando gracias a Dios, quien tiene su palabra fiel y su promesa fiel, en que ya lo que Él prometió está dado, pero falta que se manifieste. ¿Sí? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? La manifestación del amor. Nosotros tenemos la fe y tenemos la manifestación de la fe. Y tenemos la esperanza y tenemos la manifestación de la esperanza. Y tenemos el amor, pero aún no tenemos la manifestación del amor. De otra manera, no diría en el libro de Romanos que nosotros esperamos con paciencia o con anhelo o esperamos ardientemente anhelamos nosotros la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, aún esperamos, pero ya lo tenemos. ¿Sí? Ahora ya lo tenemos porque ha sido una promesa dada, pero no se ha manifestado. Por eso dice, cuando se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Pero ya lo tenemos, pero no se ha manifestado. Entonces, no es que no lo tengamos, ya lo tenemos, pero no se ha manifestado. Ahora, Abraham tenía al hijo, pero no se había manifestado. Sara no había quedado embarazada, pero él ya tenía la promesa. Él vivía en una mujer con un hijo. Amén. Cuando él veía a Sara, la veía madre. Vamos a ver si podemos entender la fe de Abraham. Cuando él veía a Sara, ya no la veía estéril, sino la veía con un hijo. Pero no le había dado hijo. Y Sara decía, soy estéril. Y él le decía, no mujer, Dios dijo que ibas a tener un hijo. Por tanto, tú eres madre. Pero no soy madre porque no he dado a luz. Pero eso no importa. Dios dijo que eres madre, que vas a ser madre. Por tanto, eres mamá. Pero no tengo hijo. ¿Ves cómo van las cosas? Sara necesitaba unas cachetadas guajoloteras. Después se las dio el ángel. Pero cuando empezó la vida en el vientre de Sara y empezó a sentir la vida dentro de su vientre, empezó a decir, soy mamá.
aunque todavía no había nacido el baby. Y nació después Isaac. Y se gozó con el Isaac. Se gozó con ese Isaac. Bien. ¿Qué damos nosotros cuando cae esa lluvia? ¿Qué damos cuando Dios riega nuestra esperanza? ¿Abrojos y espinos o buena vegetación? Fíjate que aún no se ha manifestado la promesa, sino que Dios riega la esperanza. ¿Amén? Cuando nosotros sembramos, no estamos escarbando a ver si ya dio la semilla, si ya abrió. Dejamos que brote solita. Es cuando entonces nosotros vemos la obtención de la promesa. Y la obtención de la promesa, nosotros tenemos que ir ya no al Nuevo Testamento, pero ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Ageo. ¿Sí? Ageo, y vamos a ir a capítulo 2 del libro de Ageo, versículos del 4 al 9. Voy a leerlo. Y estas son las palabras que da el profeta a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Dice el profeta: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor. ¿Y qué dice? Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. El versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ahora, yo quiero ponerles en una perspectiva lo que estaba viendo Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, y el demás pueblo que estaba con ellos. La reconstrucción del templo era la reconstrucción del templo de Salomón. El templo de Salomón era un templo glorioso, increíblemente bello, grande, espectacular, hermosísimo desde los cimientos hasta el último detalle. El templo que fue reconstruido era una casita en comparación. Figúrate, yo no sé si ustedes conocen, pero figúrate, si estarías en Monterrey, figúrate el Templo Salomón como la casa del tecnológico y el templo reconstruido como la casita del Infonavit. Bueno, en perspectiva, algo espectacular con algo pues muy austero. Pero ¿qué dice Dios? Mía es la plata y mío el oro, declara el Señor, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Ah? Y en este lugar daré paz, porque no tiene ya nada que ver con piedra y metales y adornos, sino con la presencia misma de Dios. Y se está refiriendo a dónde va a habitar el Señor. Y Dios no habita en lugares hechos con mano de hombre, sino en los corazones. Pero la obtención de la promesa se da cuando ellos se esforzaron. Ellos decían, es que no vemos
fruto o no vemos algo grande aquí. Pero el Señor les dijo, esfuércense poniendo manos en la obra. No te preocupes en otra cosa. Actúa creyendo en la palabra que fue dada como promesa. Y es donde Santiago dice, la fe sin obras no sirve, es muerta. Pero la fe con obras vale mucho. Pon acción a tu fe. Ya has recibido de parte de Dios la lluvia que riega tu esperanza. Ahora actúa en esa fe. Actúa, pon acción. Ya el Señor trajo lluvia, has clamado, has orado, ha respondido el Señor desde los cielos. Ahora actúa, camina en esa fe. Empieza a caminar en esa fe. Como yo te dije, empieza a llamar a Sara madre. Empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. ¿Estás enfermo y Dios te ha dado promesa de sanidad? Empieza a declararte sano. No es una cosa tonta, pero tú estás trabajando en tu fe. Y si tienes que pasar por cirugía o por tratamiento médico, amén. Pero tú declara tu sanidad, porque el Señor te ha dado esa sanidad. Amén. Entonces tú declara tu salud, o bienestar, o situación económica, o lo que Dios te haya dado de promesa. Camina en esa promesa, camina en esa verdad que Dios te ha dado. No te quedes atrás en una situación en la que estás derrotado o te quedes con los brazos cruzados. En la Biblia habla muy claro, en el libro de Proverbios, que el perezoso no alcanza ninguna, no alcanza, no come porque no trabaja. Entonces, pon acción. No nada más es tener fe, sino poner acción a la fe. Haciendo un resumen, habiendo esperado con paciencia, obtenemos la promesa. ¿De qué manera? Creyendo y actuando. Pero con paciencia, que es una actitud y también es una virtud o un fruto. Amén. Entonces ahora ya tenemos nosotros una clave. En un versículo nosotros tenemos algo tan grande, tan precioso, tan hermoso que nos ha dado el Señor. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtenemos la promesa. Señor Santo, te pedimos humildemente que selles la palabra en nuestro corazón. Selles, Señor, esta palabra también, Señor, en nuestro entendimiento, para que la próxima vez que nos veamos en el espejo podamos declarar a nosotros mismos que tus palabras son sí y amén, y tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.